Dios les bendiga mucho, hermanos, amigos, todos los que nos están siguiendo a través de este medio Facebook, a todos los hermanos que nos están siguiendo también a través de YouTube. Vamos a prepararnos para compartir la palabra de Dios. Sabes que la Biblia habla, aunque es un libro muy antiguo, la Biblia no pasa de moda. Pues ella misma dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios siempre se actualiza, la palabra de Dios nunca pasará de moda. Por eso en este tiempo la palabra de Dios se sigue actualizando. Por eso es que cuando nosotros la recibimos, la palabra de Dios, ¿no?, nos ayuda a poder arreglar o corregir lo defectuoso en este tiempo. Así que yo quiero decirte, hermano, quiero decirte lo que dice la Biblia en el libro de Amós. La Biblia dice que en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, dice la escritura que en este tiempo la gente iba a tener hambre, iba a tener sed, pero no hambre de pan, pero no sed de agua. Iban a tener hambre, iban a tener sed de oír la palabra del Señor. Iban a tener hambre de Dios, de su presencia. Esto fue escrito hace muchos años atrás. Y si yo te preguntase en esta tarde, ¿tienes hambre de Dios? Yo te puedo asegurar que me dirías que sí. Porque el mundo entero está buscando en este tiempo de Dios. Porque todos están reconociendo que sin Dios empieza a faltar la esperanza. Sin Dios es como que la vida se acaba. Por eso es que la escritura dice de esta manera y te lo quería compartir. Así que vamos a prepararnos también para leer unos párrafos de la Biblia. Vamos a prepararnos para leer un poco acerca de la escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14 y 15. Vamos a leer 2 versículos nada más. Después vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 11. A todo aquel que quiera tomar nota, recuerde, primer texto bíblico que le compartí recién, Amós 8:11. Ahora vamos a leer Éxodo 33, 14 y 15. Después vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al versículo 11. Y vamos a ver otros textos más, como el Salmo 73, 25. Pero vamos a ver primeramente lo que dice la escritura en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice de esta manera, el título de esta palabra es llevemos la presencia de Dios a nuestros hogares. Dios te bendiga mucho. Dice así, Éxodo 33, 14 y 15. Y Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuál es la consecuencia de tener la presencia de Dios en la persona o en la familia? Hay descanso, hay paz. Por eso Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El texto que le sigue es, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué importante es que nosotros, es importante saber y entender el valor de la presencia de Dios en una persona, en una familia, en una ciudad, en el pueblo, en los hijos de Dios. Es importante que nosotros podamos tener muy en alta estima
mantener la presencia de Dios viva en mi casa, en mi hogar, en tu familia, con tus hijos. El pueblo de Israel, cuando habían salido de Egipto, Dios les dio grandes promesas, muchísimas promesas, y Dios iba a cumplir cada una de ellas. Y el pueblo estaba tan contento, los hijos de Dios en aquel tiempo estaban tan contentos por lo que iban a recibir. Estaban por entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tierra donde fluía leche y miel, a la tierra de las oportunidades, tierra de negocios, donde nunca más iban a comer el pan con escasez. Estaban tan contentos por lo que iban a recibir, las bendiciones de Dios. Era tanta la alegría que había por lo que iban a recibir, que se olvidaron de aquel que se las iba a dar. Y esto no puede funcionar de esta manera. Porque ¿de qué sirve que Dios te bendiga cuando no está la presencia de Dios en medio? ¿De qué sirve que Dios te dé muy buena salud si al final de tus días se perdiera tu alma? ¿De qué sirve? Israel se había olvidado de la presencia de Dios, pues ya no buscaban a Dios, solamente tenían el objetivo, su objetivo era alcanzar las promesas, alcanzar las bendiciones, alcanzar lo que habían oído en la iglesia, solamente lo que era de beneficio para ellos, propio para ellos, nada más. De lo demás no me interesa, decían. Qué triste que es en este tiempo ver a personas que van a la iglesia solamente para que Dios bendiga sus proyectos, para que Dios bendiga a su familia y traiga calma, Dios le arregle el matrimonio, le sane la familia, y después si te he visto no me acuerdo. Eso no debe ser así, mi hermano, mi amigo. ¿Por qué? Porque a Dios no se lo necesita una vez. A Dios lo vas a necesitar todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida vas a necesitar de Dios. Dios se enojó con la actitud esta del pueblo y dijo: así que no les interesa mi presencia. Bueno, allá tienen las promesas, ahí están. Yo les doy las promesas, pero yo no voy con ustedes. No cuenten conmigo entonces. Si no me necesitan, no cuenten conmigo entonces. El pueblo se dio cuenta y se volvió a Dios y empezó a pedir perdón. Perdónenos, Señor, perdónenos. Ahora nos damos cuenta que es más importante que la bendición es aquel quien la da. Es más importante la presencia de Dios que lo que Él te pueda llegar a dar. Dios te bendiga mucho, mi hermano, amigo. Israel se dio cuenta, el pueblo se dio cuenta y dijo: no queremos seguir adelante. No queremos seguir adelante, perdónenos, Señor. Se dieron cuenta del error en que estaban siguiendo. Qué importante es que nos demos cuenta a tiempo de que tal vez solamente vamos corriendo detrás de un milagro y nos olvidamos de su presencia. El pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió y ¿sabes qué? Le pidió perdón a Dios. Y ahí fue la palabra que dijo el Señor, Dios. Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Entonces Moisés refirió el texto siguiente: si tú no has de ir con nosotros, Señor, no nos saques de este lugar. Yo no quiero seguir adelante si usted no está conmigo. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero? ¿De qué me sirve transformarme en una persona importante en la vida? ¿De qué me sirven los títulos si Dios no está? ¿De qué te sirve ganar todo lo que anhela a tu corazón si Dios no está en el medio? Cuando Dios no está en el medio, lo más probable es que siempre encuentres un vacío en tu vida. Porque cuando Él está, Él lo llena todo. Te pueden faltar muchas cosas, pero nunca te puede faltar la presencia de Dios. Dice la Biblia, en 2 de Samuel,
capítulo 6. Dice la Biblia, 2 Samuel 6, desde el versículo 3 al 11. Vamos a ver un episodio bíblico de un hombre llamado Abinadab. Era alguien que servía a Dios, un rey, un servidor de la casa de Dios. Se cortó. Yo lo corté sin querer. Vamos a ver a este hombre llamado Abinadab. Dice la palabra del Señor, 2 Samuel capítulo 6, versículo 3. Dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Y estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacor, Usa, otro de los hijos de Abinadab, que también iba en esa caravana llevando la presencia de Dios, dice que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios con aquella temeridad, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo, otro personaje que vamos a ver en cuestión. El último versículo dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteos 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. La Biblia habla que el arca del pacto, que era donde estaba la mismísima presencia de Dios, donde descendía la presencia de Dios, dice la Escritura que estuvo aproximadamente 20 años en la casa de este hombre, uno que servía a Dios, llamado Abinadab. 20 años estuvo el arca en la casa de este varón. Cuando llegó el arca, Abinadab tenía sus niños pequeños, sus hijitos. Por 20 años el arca allí, en la casa de este varón. Pero ¿sabes qué? Vemos en la palabra, en la Escritura, que no hay ningún tipo de acontecimiento. No ocurrió nada en la casa de este hombre. Por 20 años el arca, la presencia de Dios en la casa de esta familia, de Abinadab, junto a su esposa, a sus hijos. Y no pasó nada. ¿Pero qué sucedió? ¿Que acaso Dios se le habían terminado los milagros? ¿Acaso Dios ya su presencia no estaba? Sí estaba la presencia de Dios. Lo que ocurría era que Abinadab tuvo en poco las cosas de Dios. Abinadab era muy buen siervo de Dios en la iglesia. Era muy buen cantante, era muy bueno en el coro, era muy buen músico, muy buen predicador en la iglesia, muy buen hermano, como muchos de nosotros. Muy buenos hermanos en la iglesia. Y eso es bueno. Pero estos días que estamos viviendo, no hay iglesia.
No, están cerrados todos los templos. Están cerrados todos los salones donde la gente, donde todos solíamos ir y adorar y alabar a Dios. Y hermoso es eso. Abinadab estaba acostumbrado a ir a la iglesia y hacer el trabajo que le tocaba hacer, y era muy buen cristiano. Pero ¿sabes qué? No hay registro de que Dios haya hecho algo en la casa de Abinadab. Y vemos la consecuencia. Mire, lo más importante que nosotros debemos hacer es trasladar la presencia de Dios. Cuando recibimos la presencia de Dios en la iglesia, trasladarla a la casa, al hogar, poner en práctica lo que aprendemos en la casa, ponerlo en práctica en el hogar. Lo que aprendemos en la iglesia, llevarlo a la práctica con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos. Qué bueno que es esto. Poner en práctica la palabra de Dios va a arrojar buenos resultados. Pero si nosotros somos buenos solamente en la iglesia y en la casa llevamos una vida totalmente ajena a las cosas de Dios, lo más probable es que la presencia de Dios no esté en ese lugar. Y lo más probable es que la familia se desborde. Hemos visitado muchas familias y gracias a Dios, la mayoría de las familias, los hermanos que estamos visitando, están aplicando los principios bíblicos. Y Dios está bendiciendo muchos hogares, pero también sé de otros matrimonios que han aprendido y conocen la Escritura, pero no lo han llevado a la práctica. Y hoy día sufren las consecuencias. Y sufren con sus hijos, porque ya no los pueden contener, porque cuando eran chiquitos lo dejaban que tomaban decisión. Si mi hijo quiere, va a ir a la iglesia. Yo no lo voy a poner presión. Pero no dice eso la Escritura. Dios dice, cuando el niño es pequeño, tenemos que llevarlo a la casa del Señor, porque cuando fuera grande no se apartará. Eso dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos dejar que los niños tomen decisiones en cuanto a las cosas de Dios, porque lo más probable es que no tengan deseos. Pero Dios dice totalmente lo contrario. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Qué importante que es que nosotros, de la misma manera que alabamos a Dios en la iglesia, lo podamos hacer en este tiempo, en la casa, en el hogar. Amén. Sentarnos a orar con la familia, a compartir las Escrituras en familia, tener un tiempo de oración con el esposo, con la esposa, con los hijos, en familia. Abinadab era muy buen siervo de Dios en la iglesia, pero en su casa no era así, y sufrió pérdida. Él y sus hijos, dice la Biblia que los hijos de Abinadab eran levitas, gente consagrada para las cosas de Dios. Y cuando iban llevando, sacaron, después de 20 años, sacaron el arca, porque habían tenido un poco la presencia de Dios en su familia. Sacaron el arca de la casa de Abinadab, y en el medio del camino, Usa, el hijo menor, uno de sus hijos de Abinadab, tuvo una buena intención. ¿Cuál fue la intención? Los bueyes con los que se estaba llevando adelante el arca, los bueyes tropezaron, tambalearon, y este hombre levita tenía buena intención, no era mala la intención. Quiso sostener el arca con las manos, y ahí se descendió. Ahí Dios encendió su furor. Este hombre, aunque servía en las cosas de Dios, ignoraba mucho las Escrituras. El rey David, enojado por la situación, sin entender, porque la intención era buena, pero las cosas no se hacen con buenas intenciones. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios se hace como Él dice, no como a mí me parece.
Usted quiere hacer la voluntad de Dios. Usted va a encontrar la voluntad de Dios en las Escrituras. Ahí usted va a saber cuál es el plan de Dios para su vida y su familia. Aquí en las Escrituras. Y no es como a mí me parece. Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones. Y no está mal, está bien. Pero en la iglesia hay una dirección que Dios le da a los siervos, al pastor. Entonces todo aquel que quiera servir en la iglesia tiene que someterse a la línea y ver la visión, la dirección que ya Dios trazó al ministerio. Dios te bendiga mucho, mi hermano, mi amigo. ¿Es lindo servir a Dios? Claro que es hermoso, pero no es de cualquier manera. Es como Dios dice, no como a mí me parece. Termino contándote. Dice la Biblia en el libro de los Salmos 73, 25. Decía el salmista que no deseaba nada. En el cielo te deseo a ti, dice. Yo anhelo tu presencia en el cielo. Pero aquí en la tierra, decía el salmista, no deseo nada más que tu presencia, que tu palabra. Qué importante que nosotros tengamos este mismo sentir. Que deseemos la presencia de Dios, no solamente en la iglesia, porque ya muy pronto nos volveremos a congregar y en un lugar grande y nos vamos a gozar todos. Pero qué lindo que en esta noche, en tu hogar, vos puedas disfrutar también de la presencia de Dios. Amén. Y puedas decir, como decía el salmista, no deseo otra cosa que tu presencia aquí en la tierra. Amén. ¿Sabes qué? El arca, David, se murió este buen siervo de Dios. Se murió, David se enojó y ahí a lo lejos encontró una casa. Y esta casa era la de otro hombre llamado Obed-Edom. Dice la Escritura lo que acabamos de leer, que David llevó el arca de la presencia de Dios y la dejó en la casa de este hombre, Obed-Edom. Este hombre era un granjero, un hombre que se dedicaba solamente a trabajar la tierra. Él y sus hijos. Obed-Edom tenía 8 hijos, tenía 60 nietos. Y ahí él trabajó, un hombre que trabajaba la tierra. Pero dice la Biblia que él no cuestionó nada, sino que decidió recibir el arca del pacto, la presencia de Dios en su hogar. Aceptó que Dios entrara en su familia, en su vida. Pero allí sí quedó registrado que en la casa de Obed-Edom 3 meses estuvo el arca y causó una diferencia. David dejó el arca en la casa de este hombre y se fue. Se fue a preguntar cómo era que se hacía la voluntad de Dios, cómo se llevaba el arca del pacto de Dios, cómo era que se llevaba, porque como lo estaba haciendo mal. Pero mientras David estaba averiguando cómo se llevaba la presencia de Dios, estaban ocurriendo cosas tremendas, milagros espectaculares en la casa de este hombre Obed-Edom, porque él no se quedó sentado esperando a que le dijeran. Él dijo, acá está la presencia de Dios, lo vamos a aprovechar. Mientras esté la presencia de Dios, vamos a aprovechar este momento y vamos a disfrutar de su presencia. Dice la Biblia que estuvo 3 meses el arca de Dios en la casa de este varón. Y toda su familia fue cambiada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el medio? Seguramente este hombre Obed-Edom llamó a sus hijos, llamó a sus nueras, llamó a sus nietos, su esposa, a toda su familia y le enseñó a adorar al Dios Amén. De los cielos. Amén. Le enseñó a orar, le enseñó a decir, acá vamos a respetar las cosas de Dios. Acá vamos a empezar a cambiar el tema de la música. Porque en la iglesia cantamos todo alabanzas,
música cristiana y qué lindo, y nos gozamos, pero en la casa se escuchaba cualquier cosa, menos alabanzas a Dios. Pero Obed-Edom dijo, no, acá vamos a cambiar las cosas, acá vamos a empezar a corregir. Si queremos la bendición de Dios, queremos la presencia de Dios en nuestra familia, vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar nuestras costumbres. Vamos a acostumbrarnos ahora a orar antes del almuerzo. Vamos a orar al levantarnos. Vamos a orar al acostarnos. Vamos a acostumbrarnos a ir a la iglesia. Vamos a empezar a buscar a Dios de otra manera. Esto fue lo que aprendió Obed-Edom. Y puso en práctica 3 meses solamente. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo de tal manera que esa bendición llegó a oídos de aquel rey llamado David. Este hombre dijo, vamos a buscar el arca, porque ahí está la presencia de Dios. Y volvió a la casa de Obed-Edom y se llevó el arca a la ciudad de David. Se llevó el arca. Pero este varón, Obed-Edom, no se conformó con lo vivido, sino que, versículo más adelante, dice que Obed-Edom se fue detrás del arca. Empezó a seguir la presencia de Dios. De tal forma que llegó al templo donde estaba y se empezó a ofrecer. Se ofrecía, decía, yo no sé cantar, tal vez no sé tocar ningún instrumento, pero yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Hay muchas cosas que tal vez no lo entiendo del todo, pero yo necesito la presencia de Dios en mi vida, en mi familia. Porque desde que llegó Dios a mi hogar, mi familia cambió. Desde que Dios está en mi casa, todo ha cambiado, el ambiente ya no está tenso. Dios ha bendecido a mis hijos, a mis nietos. Ahora hay esperanza en esta familia. Entonces Obed-Edom dijo, me voy detrás de la presencia. Yo no me voy a quedar con un recuerdo de lo que pasó anteriormente. Yo voy detrás de Dios. La consecuencia es que este hombre insistió. Y dice la Biblia que lo pusieron a trabajar de portero de la iglesia, del templo en aquel lugar. Amén. Así que él era portero del templo, no importa el lugar. Él deseaba estar cerca de Dios. Amén. Qué importante es que nosotros podamos desear. Amén. Tener este deseo de estar cerca de las cosas de Dios, servirle en lo que sea que me pongan. Pero yo quiero estar cerca de las cosas de Dios. Qué importante que es, mi hermano, mi amigo, tener hambre de su presencia, tener hambre de las cosas de Dios. Eso va a cambiar tu vida y tu familia. No solamente Obed-Edom, sino que también sus hijos fueron detrás de él. ¿Por qué? Porque él le enseñó a su familia. Cuando vos le enseñás a tus hijos a buscar a Dios, desde pequeño o en la etapa que Dios te da oportunidad para hacerlo, te puedo asegurar que nunca más se van a apartar de las cosas de Dios. Porque cuando Dios entra a un hogar, a una familia, a un corazón, hay un antes y un después en la persona. Dios te bendiga mucho en esta tarde. Para ir terminando, qué importante es que nosotros podamos tener este mismo deseo. Para que la presencia de Dios permanezca en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Hay cosas que debemos hacer. Tenemos que empezar a poner en práctica lo que dice la Escritura. Por ejemplo, siempre le enseñamos a los hermanos a que cuando uno charle con la otra persona, trate de que la charla no se vaya a una discusión. Y cuando alguien levanta el tono, la Biblia dice que la palabra mansa aplaca la ira. Entonces, cuando aplicamos estos principios bíblicos en lo cotidiano de la vida, en el hogar, ahí está la presencia de Dios. Cuando alguien levanta la voz en la casa y pega gritos, la respuesta debe ser una palabra mansa. Amén. Dios te bendiga mucho. Y así hay otros
Hay otros consejos en la palabra, instrucciones para que te vaya bien y para que la palabra de Dios, para que la presencia de Dios pueda permanecer en la familia. Dios te bendiga mucho en esta tarde, que todos podamos anhelar y desear que la presencia de Dios pueda estar en los hogares. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos ayude a que su presencia entre, que Él nos ayude en el hogar, porque a veces el hogar está tenso, porque hay tantas discusiones que ya no se hablan los padres con los hijos. Está tan tensa la situación que eso ha llevado a que los hijos quieran salir corriendo del hogar. Pero en esta tarde, si vos lo deseas, Dios puede hacer algo en tu vida. Vamos a hacer una oración. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos ayuda a entender tus planes divinos. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor, porque aquí en este libro, la Biblia, están registrados acontecimientos de personas que hicieron mal las cosas, pero nosotros lo aprendemos para no cometer el mismo error. Señor, en esta tarde yo te pido para que esta, tu palabra que ha sido compartida, pueda ministrar a cada familia de lo que están viendo a través de este medio. Te pido, Señor, que tu presencia pueda entrar en cada hogar. Amén. Tu presencia puede entrar en el matrimonio. Tu presencia llegue a los hijos de la familia. En el nombre de Jesús. Y desate, Dios mío, a través de tu presencia, desate esos milagros, milagros de paz, de bendición, de bienestar en el hogar. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga mucho en esta tarde, hermano. Así que vamos a prepararnos también para ofrendar a Dios. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Gloria a Dios porque estamos nuevamente, como cada domingo, como habíamos dicho la cita pasada, la semana pasada, que hoy teníamos una cita, como cada domingo, para presentarnos delante del Señor y poder escuchar su palabra para que esto pueda edificar nuestra vida. Amén. Yo sé que hay mucha gente que necesitan de Dios. Entonces, a través de estas redes sociales, ahora, bueno, la prédica está saliendo en directo a través de YouTube. Así que saludamos a todos los que nos están mirando y saludamos también a todos los hermanos que están prendidos en los celulares. Así que también aprovecho para saludar a la gente de allá del norte, mi familia, mi madre, porque también me ha dicho que ellos están viendo también la prédica del pastor de la iglesia del Ministerio Tiempo de Renuevo. Así que aprovecho para saludarlos a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, a mis tíos que están por allá lejos. Tengo Amén. gente en Buenos Aires también, así que doy gracias a Dios porque Amén. ellos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Quería compartir con ustedes, hermano mío, y hablarles sobre la ofrenda. ¿Sí? Esto está en el Salmo 76, 11. Dice así la palabra de Dios: prometed y pagad a Jehová, dice, vuestro Dios, todo lo que estén alrededor de él. Traigan ofrenda, dice la palabra de Dios, al temible. Mire qué diferencia cuando la persona que no conoce a Dios, cuando una persona promete pagar y no paga, la persona que no recibe su pago lo toma como un mentiroso a esa persona. Y se enojan porque no le pagó, porque le prometieron y no pagaron. Pero la Biblia habla de que nosotros debemos prometer y pagar a Jehová. Pero dice que todo lo que estamos alrededor de él. Debemos saber que nosotros debemos presentarnos delante del Señor con nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque somos temerosos. ¿A quién debemos presentar nuestra ofrenda? Al temible, dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, temen al Señor? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están preparando su ofrenda cada semana? Amén. Ustedes lo que pueden hacer, hermanos, presentar su ofrenda, presentarlo en un sobre, sellarlo y tenerlo preparado.
Y si ustedes pueden llamar al pastor, pueden llamar a los hermanos para decirle, mire, tenemos preparado nuestro sacrificio, porque es un sacrificio tentador. A veces cuando no tenemos, seguramente pasa por su cabeza que quizás podamos ocupar la plata de la ofrenda. Pero mire, hermano mío, a veces la tentación es fuerte y es grande. Yo quiero decirte, hermano, que nosotros debemos ofrendar con fe, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos tener fe para ofrendar, presentar nuestro sacrificio. ¿Para qué? Para que a nosotros nos vaya bien. Durante toda la semana a nosotros nos vaya bien. Recuerden, hermano, que todas las ofrendas que usted presenta es una siembra, es una semilla para el ministerio. Hay hermanos que no se animan quizás a dar una palabra. Aprovecho para invitarlos. Pueden venir a este lugar y pueden escuchar la palabra y también pueden dar un bosquejo sobre la ofrenda. Amén. Pero aquellos hermanos que no se animan, a pasar al frente, usted sabe que puede presentar su ofrenda y esa ofrenda es una siembra. ¿Pero para qué? Para muchas almas que están perdidas, para aquellas almas que quieren conocer a Dios y estamos preparando el ministerio. Dios quiera, pronto ya vamos a llegar a ese lugar. Está finalizando este tema de la pandemia, está finalizando todo. Pero Dios ya está preparando el lugar para que nosotros podamos ir a glorificarnos delante del Señor. Para que podamos arreglar esa iglesia, para que la podamos pintar, para que podamos comprar sillas. Hermano, cada ofrenda es lo que usted está haciendo un sacrificio para el ministerio. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Por eso yo te invito a que usted prepare su ofrenda cada semana. Prepárela. El pastor siempre hace visitas o reuniones. Las reuniones en casa que se hacen, usted tiene que presentar una ofrenda, hermano. Se lo digo porque Dios te va a bendecir. Dios te va a dar grandes cosas, mi querido hermano. Así que bueno, preparen su ofrenda y vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Padre y decirle que Él nos ayude, que Él prospere nuestras vidas. Amén. Para que Él prospere nuestras finanzas. Quizás esta semana no ha sido buena, pero lo lindo de todo esto, hermano, es que nosotros debamos presentar nuestra ofrenda. ¿Para qué? Para captar la atención de nuestro Dios. Amén. Él va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar sus bendiciones sobre cada hogar, pero siempre con obediencia, hermano. Nosotros debemos ser obedientes a las cosas del Señor. Usted que conoce la Biblia, usted que conoce la palabra de Dios, habla sobre el diezmo, habla de las ofrendas, habla del sacrificio, Padre, hermano mío, que nosotros debemos presentando al Señor, delante del Señor, no con las manos vacías. Usted quiere bendición, pero debemos bendecir al Padre. Dios te bendiga mucho, hermano. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar nuestra oración y vamos a pedir al Padre. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por este momento, Señor, que tú has permitido llegar